Te cuento que Montenegro, un país al sureste de Europa, nunca tuvo su propia moneda. Antes utilizaban el marco alemán, pero cuando entró el euro en vigor, adoptaron esa moneda incluso si no eran parte de la Unión Europea. Ya estamos de regreso con ustedes. Aquí estamos acompañados del doctor José Gabriel González, quien es internista, y seguimos en esta segunda parte, donde estamos hablando del COVID y cómo ha sido su manejo hasta ahora y realmente de las estadísticas en República Dominicana. A veces sentimos que nos dicen que subió la cantidad de enfermos, después vemos como que se hizo un milagro y bajan demasiado. En realidad, y esto trae muchas interrogantes a nivel de uno. Doctor, vamos a darle la bienvenida a este espacio para que realmente nos diga que de este virus que ha impactado el mundo entero. Sin embargo, tiene su control, tiene mucho que ver con la responsabilidad del ciudadano, que a veces aquí en República Dominicana no se está cumpliendo a cabalidad, como también del aporte médico y también de los tratamientos. Vamos a iniciar con esto porque es importante llegar a ver y estar empapado de que realmente es lo que tenemos. Bienvenido. Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarme Sí, y buenas vamos a ver qué podemos tardes. aportar. Muy bien, yo creo que tú has tocado el tema, yo creo que debe de sensibilizarnos mejor. Hay que lanzar un mensaje para saber qué nos depara el futuro. Tenemos que ver cómo estamos actuando en el presente. Cada quien. Entonces, la salud no es más que un, es como si fuera un cuerpo. El planeta es un cuerpo, como es el cuerpo nuestro, que a cada órgano le toca su función. Entonces, en forma general, hay órganos que dirigen a los demás, como el cerebro. Vamos a decir de esto, que los países y las organizaciones científicas internacionales vienen siendo ese cerebro, los gobiernos en conjunto. Si un gobierno de un país actúa mal, afecta a los demás. Y si todos actúan bien, nos beneficiamos todos. Si actuamos cada quien por su lado, las cosas, es una enfermedad global, vamos a decir así. Entonces, podemos verlo así. Con este virus nos enseña eso. Nos enseña que ese virus surge, por ejemplo, en China, como una epidemia. La epidemia es algo que es local inicialmente. Y esa epidemia tiene que manejarse adecuadamente y tener las informaciones reales y ciertas y transmitirla y combatirla, porque hay experiencias, diferentes tipos de epidemias. Esta no es la primera vez que hay epidemias de tipo viral en el mundo. Hace 100 años todo el mundo ya está enterado de que la influenza mató a millones, más de cerca de 50 millones de personas en el mundo. Solamente en España unos 18 millones. Entonces, debemos de tener una experiencia ya hace 10 años de que esto podía volver a pasar y ya pasó. Entonces, China tenía la responsabilidad de avisar que esto se transmitía de persona a persona y la Organización Mundial de Salud tenía la obligación de investigar esto y de alertar al mundo a tiempo para que cerrar las fronteras de China para que eso no se propagara. No, eso no sucedió. Entonces, eso es un ejemplo de cómo fallan los países y la Organización Mundial de la Salud, de cómo falló y por qué nos enfermamos todos, porque fallaron ellos. Y entonces eso no debe de repetirse, eso hay que revisarlo. Entonces salieron los infectados de China, se fueron a Europa, se fueron a Estados Unidos y vinieron a América, a toda América, y porque ellos no detuvieron los viajes de los infectados en los aviones. En noviembre y diciembre estaban, todos esos infectados de China estaban regándose en el mundo. Entonces eso es un fallo que es imperdonable y no debe de ser. Entonces eso le quita a uno la confianza de una organización que es la que es encargada de velar por la salud mundial
que está representada por todo el mundo y no hizo su papel en su momento. Entonces, el papel, por ejemplo, de forma en el tope de la información. Así, el CDC en Estados Unidos es responsable de dar las informaciones reales y ciertas para Estados Unidos. Y aquí en República Dominicana podemos decir que Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública y luego el Sistema Nacional de Salud de todos los hospitales y las sociedades médicas deben de trabajar en conjunto para dar la información correcta, para orientar a la población de forma correcta, unificado, sin mediar políticas, sin mediar intereses personales y particulares, para poder informar de forma correcta. Primero, la información de cómo se previene, cómo se evita de forma correcta, porque no podemos estar un día diciendo que la mascarilla es buena y otro día que no. No podemos decir un día que tal medicamento es bueno y después el otro día que no. Tenemos que tener un criterio sacado de datos confiables a nivel internacional y después a nivel nacional, que se hagan estudios nacionales, los nuestros también, no solamente llevarnos de los anteriores y poner en la sociedad, por ejemplo, en la sociedad de infectología, a todos los epidemiólogos del país, a buscar informaciones reales, que podamos confiar en ellas, ¿entiendes? Entonces, esta enfermedad nos enseña a trabajar así, como un equipo. ¿Y qué le toca entonces a ti y a mí, de forma individual? Esto que estamos haciendo en este programa, enseñándole a las personas. Bueno, pero que te lleves de los consejos que se te dan, que están probados, que son buenos, y no lo violes, porque si tú violas un consejo de meterte en un carro público sin mascarilla, y ahí hay 4 personas en vez de 3 personas, y las 3 no tienen mascarilla, y hay uno infectado, caramba, tú vas a recibir el virus de otra persona irresponsable que no tiene mascarilla, y por culpa tuya, no tener la tuya, también te vas a infectar. Entonces, a cada quien le toca la responsabilidad en su lugar. Y si usted, a sí mismo, de irresponsable, ya sabe que está positivo y entonces llega a tu casa y no tiene los cuidados que tiene que tener de aislarte para no contagiar a tu familia también. Entonces, cada quien le toca lo suyo. No podemos tener los barrios ahí gozando, bebiendo y haciendo fiesta, violando las normas de cuarentena. Y entonces, o estando en una piscina o en un lugar, todo el mundo jugando dominó y hablando y haciendo chistes y tirando saliva al otro del frente, entonces esperar tener buenos resultados. Entonces no podemos. Entonces, si usted es responsable, usted no va a ir a un lugar así. Y si usted ve a alguien que está haciendo algo mal hecho, usted es el que tiene que corregirlo. Aunque sea odioso corregir al otro, porque el otro está poniendo en peligro a usted, a su familia y a todo el país por esa irresponsabilidad. Entonces, la irresponsabilidad individual es importante, pero la irresponsabilidad también del Estado puede ser importante, inclusive de los médicos. Los médicos deben que creo que cumplen su responsabilidad porque tienen más conocimiento, ¿se entiende? O tenemos más conocimiento, pero también a veces nos creemos superhombre y que a nosotros no nos va a pasar nada, no. El médico también tiene que no tampoco quedarse callado y corregir con severidad al paciente cuando las cosas le están haciendo mal. No se puede estar con paños tibios con la gente, hay que hablarle claro y decirle, señor, no solamente para esta enfermedad, para cualquier enfermedad. No puede ser que usted tenga una diabetes y usted coma lo que quiera. No puede ser que usted tenga problemas pulmonares y esté fumando. Hay que hablarle fuerte a la persona. Asimismo, con esta enfermedad, hablarle fuerte para decirle, no, señor, usted no entre a este consultorio sin su mascarilla y su protección. Y usted que tiene infectado, tiene que hacerse la prueba dentro de 15 días y hacer todo lo posible por hacerse su prueba. Entonces, cumplir con lo que le dice el médico, ¿verdad? Entonces, si usted se siente mal, usted no puede decir, no, que sé yo qué, que a mí, yo me voy a tomar un té de jengibre y con eso me voy a curar. No, tiene que llevarse de los consejos y la supervisión del médico, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que queremos, que cada quien su papel. ¿Cuál es el papel del Estado ahora que tenemos una nueva autoridad? Las autoridades pasadas quisieron hacerlo lo mejor. Tenemos estadísticas que vamos a discutir ahí, que al principio había una tasa de positividad muy alta, luego la cuarentena que nos llevamos de la mayoría de los países, como hicieron Italia y España y Estados Unidos, cerraron el país,
y eso redujo la curva al principio. Luego se abre el país porque la economía está sufriendo y bueno, y vuelve la curva a subir. Eso era predecible. ¿Qué sucede? El pico aumenta en junio y julio. El pico más alto estuvo en julio, sobre todo. De todo. Pico quiere decir que en la curva, en la gráfica, podemos ver algunas aquí. En la gráfica podemos ver que, por ejemplo, en la tasa de positividad que se presenta, vamos a ver si podemos ver la tasa de positividad que se presenta. Hay una gráfica de colores ahí que ustedes pueden ver donde dice 96,000 infectados. 96,000 infectados. Ahí en esa tabla de confirmado, por ejemplo, ahí uno podemos ver lo que se llama la tasa de letalidad de 1.86. Eso, si se compara con otros países, nuestra tasa de letalidad podría estar bajita en ese sentido, pero entonces tenemos que tener los fallecidos por día también son importantes, porque en un momento se fallecían 4 personas, en otro momento 10, y en un momento, en el máximo de los momentos, hemos oído que han fallecido 18 personas. Pero esos son números fríos y números que son confusos para la gente, porque esos fallecidos por día, si fueran los que fallecieron de ayer a hoy, tuviera valor. Pero no es lo mismo decir 38 personas que hoy ponemos en un número de mortalidad, de muerte, de un acumulado de la semana o de 5 días o de los últimos 15 días que decir de ayer a hoy. Entonces tenemos que ser claros en esa información que es difícil de digerir para la persona que no sabe manejar las estadísticas. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de la estadística no son números fríos, son gente que mueren de verdad. Y entonces tenemos que manejarla para saber las cosas están mejor o están peor. Entonces, ¿cómo sabemos que está mejor o peor? Por ejemplo, algún índice que le ayuda a los médicos, a mí me ayuda mucho saber cuántas camas de cuidado intensivo teníamos el mes pasado del total ocupadas en el día de hoy. Por ejemplo, si teníamos 277 camas en el 15 de julio, teníamos 277 camas, y en agosto 15 teníamos solamente 199 camas ocupadas de cuidado intensivo, quiere decir que está mejor las cosas, porque hay menos personas ocupando camas de cuidado intensivo que son los pacientes graves. Esos pacientes graves, ese grupo de 277 o de 200, son los que se van a morir. Entonces se supone que se van a morir menos cuando hay 200 ocupando camas que cuando hay 277, ¿verdad? Entonces esas estadísticas son en forma de entenderla, de que la cama, el uso de ventiladores. Si estábamos usando el 80% de los ventiladores disponibles en agosto o en julio, y ahora estamos usando solamente el 60% de ventiladores disponibles, quiere decir que la cosa está mejor. Quiere decir que hay más ventiladores disponibles esperando personas que necesiten ventilador. Pero cuando tenemos el 80% usándolo o el 90%, quiere decir que no hay ventiladores, que los próximos que lleguen no tienen ventiladores y se van a morir. ¿Por qué? Por falta de ventiladores. Entonces, pero la cantidad de ventiladores es importante, porque si el país sabe que le hacen falta ventiladores y no son suficientes 300, sino 500, hay que buscar 500 ventiladores para que haya 200 personas más disponibles que no se mueran por falta de ventiladores. ¿A quién le corresponde eso? Al Estado, de que haya ventiladores y que haya camas, y para cuando una gente, como sucedió en el peor de los momentos, que yo me sentía impotente, a mí me llamaban dónde debo de ir para atenderme, porque mi esposo está mal. Yo le dije, bueno, mi amor, qué pena decirte que no sé dónde tú vas a ir, porque no hay lugar donde meterte, no hay cama suficiente para llevarte, aunque tú no estés grave, aunque estés para observarte, no hay camas. Entonces, eso no puede pasar. ¿A quién le corresponde eso? No le toca al médico resolver eso de forma individual, le toca al sistema. Si usted no tiene los centros suficientes, las camas suficientes, tiene que abrir hospitales y contratar un hotel para hacerlo un hospital, para que haya camas, y contratar médicos para que atiendan a los médicos. Eso le toca al sistema. Entonces, cada quien su responsabilidad.
para salvar vidas, porque no estamos jugando. Esto no es un juego. Y no es que estoy molesto, hay que ser severo, así como se le corrige al paciente, se le corrige al médico que haga su trabajo, que no esté descansando y evitando ir a la emergencia. Y hay médicos que no quieren ir y que no quieren ver pacientes de COVID para no infectarse. ¿Qué es eso? No, hay médicos así, ¿eh? Y hay que corregirlos. ¿Y quién lo tiene que corregir? El dueño de la clínica, el dueño del hospital. Usted no es verdad que los otros están trabajando y usted está en su casa. O sea, cada quien hay que llamarle la atención. Y hay que ser fuerte. Para salvar vidas hay que ser fuerte. Con la verdad no se puede estar jugando. Ese Doctor, es mi... vemos que ha mencionado lo que es la responsabilidad de las partes de salud y de los tratamientos que deben establecerse como válidos y buenos por la Organización Mundial de la Salud. Hablemos un poco de estos protocolos y cuáles son los parámetros que hay que tomar en cuenta para definir estos tratamientos según el paciente. Muy buena pregunta, porque ahí entra ya en un nivel que es importantísimo. Todo esto va unido a lo que acabo de decir, de que para hacer un protocolo es muy complicado hacerlo de pronto, de prisa. Es una enfermedad que en este año se han hecho cientos, si no miles de estudios, cosa que no ha sucedido con ninguna otra enfermedad en la historia. A la carrera, para ver qué es mejor y probar qué es mejor. A ver si lo que teóricamente yo digo que puede funcionar, en realidad funciona con pacientes. Y entonces comparamos pacientes sanos, pacientes que se le da ese medicamento y al paciente que no se le da ese medicamento. Si tenemos 1000 pacientes, a 500 se le dio, a 500 no se le dio. De esos 500, los que no se le dio murieron igual que lo que se le dio. Entonces eso no sirve, eso es casi un placebo. Eso se le llama placebo, porque es un medicamento que puede hacer más daño que bien, porque hace lo mismo a lo que se le dan y a lo que no se le dan. Pero eso con estudios serios, bien controlados y multicéntricos. Entonces, vamos a hablando de eso, hablamos, por ejemplo, de 3 etapas de medicamento. Primera etapa. La primera etapa sería un medicamento que puede ser preventivo, es decir, que si tú se lo das, puede que te dé más suave. Si te lo das antes de los síntomas, no existe todavía un medicamento que esté probado que diga eso. Y hay otro medicamento que va en una etapa un poquito de más. Ya comenzaste con los primeros síntomas y es el primero que utilizaría, porque se probaría teóricamente que dándotelo no pasa al tercer nivel de una enfermedad más seria, más moderada, vamos a decir. Está en leve, primero asintomático, leve y moderado. Después de moderado, severo y después grave. Así que lo vamos a separar los pacientes. Y así mismo separamos los medicamentos. Medicamento preventivo al asintomático. El medicamento para paciente leve es uno, que no se puede utilizar en moderado ni en severo, solamente en leve. Ahí te voy a mencionar los 2 más famosos, la ivermectina y la hidroxicloroquina. Ahí, por un problema político en Estados Unidos, el presidente dijo que la hidroxicloroquina era buena y que sé yo qué, entonces ahí comenzaron los opuestos políticamente a él, dicen que mentira eso, pero sin estudio, no. Entonces confunden a todo el mundo porque se contaminó con la política. La hidroxicloroquina. Entonces lo otro es la ivermectina, que no se ha probado en Estados Unidos, sino en India, en otros países. Aquí hubo un estudio en Puerto Plata, qué sé yo qué, entonces muchos dicen que lo que hay es que eso hay que tirarlo a la basura y otros dicen que no, que cuando se le da la ivermectina no progresa hacia moderado, pero no tenemos los datos sólidos todavía. Entonces el médico no se atreve sin datos sólidos internacionales de muchos pacientes, como le dije, 500 y 500, vamos a ver que lo que usan ivermectina, el 70% no progresa a la enfermedad y se detiene. Y eso no se tiene, esa información no se tiene. Entonces el médico tiene que decir, bueno, ¿lo uso o no lo uso? Y el paciente tiene que decidir, bueno, yo me lo voy a tomar bajo mi responsabilidad, sin estudio, si me hace daño o no me hace nada, no sé. Pero, entonces ahí tenemos esos 2 medicamentos. La siguiente etapa de medicamentos son los antivirales que tratan el virus como tal. Y otros que son medicamentos que tratan la tormenta inmunitaria. Entonces, el tocilizumab sería que trata la tormenta inmunitaria. ¿Qué es eso? Es decir, la tormenta inmunitaria no quiere decir más que el cuerpo se defiende del virus y lo hace de una forma
agresiva, como defendiéndose de un enemigo, pero ataca el virus y ataca el cuerpo al mismo tiempo. Y daña el riñón, y daña el corazón, y daña el cerebro, y lo daña todo, queriendo matar el virus. Entonces, eso es un tratamiento, inmunomoduladores se llaman, modulan la respuesta del cuerpo. El tocilizumab se ha probado que en la etapa de esa posible tormenta es bueno. El otro sería la dexametasona, que es un esteroide. También el esteroide, en un momento, el proceso inflamatorio, el esteroide como esteroide, cosa que no se pensaba que los virus le podía hacer daño y a otra bacteria utilizar esteroides. En este se ha probado que en una etapa de moderado a severo es adecuadamente usado. Eso tiene que saber el médico en el momento que usarlo. Usted no lo puede usar al principio porque le puede hacer más daño. Tiene que usarlo en el momento correcto, igual que el tocilizumab. También es carísimo. El otro es un antiviral, que es el Remdesivir, que es un medicamento que se ha probado que las lesiones pulmonares han regresado. La tomografía se le toma aquí, está mal, y cuando se le dan unos días de ese medicamento, mejora la tomografía. Ha probado que funciona. Otro medicamento, que no es medicamento, sino el plasma de personas que ya le ha dado el virus y tienen defensa. Entonces se le transfunde la defensa de una persona que la tenía, y una persona que está severa le aumenta la defensa y detiene un poquito la agresividad del virus para que no siga infectando, y lo detiene. Esos son los medicamentos que se tienen más o menos disponibles, y el uso también, claro, ya del ventilador para los síntomas de insuficiencia respiratoria, que son los que matan definitivamente, porque sin oxígeno no funcionamos, ninguno de nosotros no pasamos de 3 minutos, 5 minutos sin oxígeno, igual que las células del pulmón, del corazón y del cerebro, necesitan oxígeno. Y si tú no llega oxígeno, te mueres y se mueren las células tuyas. Entonces se necesita un ventilador para que cuando tus pulmones no tienen fuerza para entrar el oxígeno, el ventilador te la lleva el oxígeno, te fuerza a que te llegue el oxígeno. Ese es el tratamiento en resumen, que creo que es un resumen bueno de lo que hay. Y hay algunos que tienen más evidencia que otros. ¿Otra pregunta? Doctor, sí. Con su permiso, vamos a ir a un corte comercial y vamos a volver en breve para ya finalizar con el tema, porque queremos saber si repite, si no repite. Son muchas las cosas que oímos en la calle y queremos de verdad aclarar toda esa preguntita. Vamos, señor director, a una pausa y regresamos.